En un pequeño pueblo de la provincia de Segovia llamado Pedraza, Ana nunca imaginó que una invitación aparentemente inocente daría inicio a todo lo que vendría después. No había señales de tensión, ni motivos para sospechar cuando su marido, Javier, propuso una escapada familiar. Nos vendrá bien desconectar unos días, dijo él con ese tono práctico que siempre usaba para todo. He reservado una casa grande en las afueras, cerca de donde vive mi padre, para reunirnos, compartir comidas, pasear por el campo y, como siempre dice, recordar lo que realmente importa. Ana aceptó sin entusiasmo, pero sin oponerse. No había razón para negarse. La relación en la superficie parecía funcionar. No eran una pareja de gritos ni de silencios incómodos. Hablaban, se organizaban y compartían decisiones, pero había un vacío sordo, un silencio no dicho que crecía entre ellos, aunque Javier no lo notara. Él seguía siendo amable y correcto, con la palabra justa para cada ocasión, pero Ana no recordaba la última vez que sus manos se buscaron por deseo y no por costumbre. El día del viaje amaneció sin prisas. Mientras Ana preparaba su bolso, se detuvo frente al armario más tiempo de lo habitual, eligiendo con cuidado un vestido ligero de lino blanco, sencillo, que rozaba justo por encima de las rodillas, con un escote discreto que insinuaba sin mostrar demasiado. Complementaba el vestido con unas sandalias de tiras finas color cuero y un collar de plata que parecía atrapar la luz del sol. Pensó que quería verse bien, para ella misma. El viaje en coche fue tranquilo al principio. Javier condujo con su padre, don Manuel, que se había unido a último momento y ocupó el asiento del copiloto, mientras Ana iba en el asiento trasero, justo detrás de don Manuel. La conversación fue intermitente. Don Manuel lanzaba comentarios con esa ironía sutil de quien conoce muchos secretos de familia, y sus ojos, al girar hacia Ana, la miraban con una intensidad que no lograba pasar desapercibida. La mirada era demasiado fija, demasiado directa para ser casual. Ana fingió mirar por la ventana, intentando que su interés en el paisaje distrajera su mente. Pero no pudo evitar notar los pequeños gestos, como las manos de don Manuel tamborileaban con paciencia sobre la consola, como su voz tenía esa seguridad relajada que pocas veces escuchaba en alguien de su edad. Cada comentario suyo tenía una confianza que, sin ser arrogante, ocupaba espacio. Al llegar, la casa era exactamente como Javier la había descrito, una antigua casona castellana de piedra, con grandes ventanales que daban al jardín cuidado, repleto de rosales y un pequeño huerto con naranjos. Todo estaba dispuesto para que la familia se sintiera cómoda, casi demasiado perfecto. Mientras descargaban las maletas, don Manuel se ofreció a ayudar a Ana con las suyas. Su mano rozó la de ella al tomar el asa del bolso. Fue un contacto mínimo, pero Ana sintió una corriente tibia subir por el brazo, un pequeño estremecimiento que la hizo apretar los labios. Durante la cena, la conversación giró en torno a anécdotas familiares, bromas que solo ellos compartían y recuerdos de reuniones pasadas. Ana sonreía y participaba cuando tocaba, pero su atención se desviaba hacia don Manuel, que de vez en cuando, mientras Javier hablaba, buscaba sus ojos desde el otro lado de la mesa. No había gestos obvios, pero cada mirada era una nota disonante que rompía la armonía del momento. Al terminar, Javier propuso salir a caminar por los alrededores, pero don Manuel prefirió quedarse, alegando cansancio. Ana, sin pensarlo mucho, decidió quedarse también, diciendo que quería ordenar un poco la cocina antes de acostarse. Javier le dio un beso en la frente y salió sin mayor interés. Quedaron solos en el comedor. El silencio tenía un peso distinto al habitual. Mientras recogía los platos, Ana sintió los pasos de don Manuel detrás de ella. No dijo nada, solo la observaba. Podía sentir sus ojos recorriendo la curva de su cintura bajo el vestido. Ana, siempre tan dedicada, preguntó con voz baja, casi un susurro. Alguien tiene que hacerlo. Colocó los cubiertos con cuidado en el lavavajillas y notó que él se acercaba un poco más, no lo suficiente para ser invasivo, pero sí para que ella percibiera el calor de su cuerpo. Se volvió hacia él sin saber qué esperar en su expresión. No había sonrisa esta vez, solo esa misma mirada que parecía desvestirla sin moverse un centímetro. No deberías esconderte tanto detrás de la buena esposa, dijo él, inclinando apenas la cabeza. Ana quiso responder, pero las palabras no salieron. Un silencio incómodo, tenso, vibró entre ellos. Él no insistió, se apartó con una tranquilidad casi ofensiva y caminó hacia el pasillo que conducía a las habitaciones, dejándola sola, con las manos aún mojadas por el agua y el corazón latiendo demasiado rápido.
Esa noche, Ana no pudo dormir. Se revolvía entre las sábanas, sintiendo que algo había cambiado, aunque todo en la casa permanecía igual. Cada crujido de la madera, cada sombra en la pared parecía susurrar preguntas que ella no sabía responder. Y mientras escuchaba la respiración tranquila de Javier a su lado, supo que algo en ella, por mucho que se esforzara, ya no podía negar. A la mañana siguiente, Ana despertó antes que todos, o mejor dicho, no había logrado conciliar el sueño realmente. La luz suave del amanecer se colaba a través de las rendijas de las cortinas de lino, pintando rayas doradas sobre las paredes de la cocina. Se levantó en silencio, tratando de no hacer ruido para no despertar a Javier, que seguía profundamente dormido en la habitación contigua, ajeno a la tormenta que ella sentía instalada en el pecho. Bajó las escaleras con pasos suaves, el eco de sus tacones resonando apenas sobre el suelo de madera. En la cocina, se detuvo un instante frente al espejo colgado sobre el fregadero. Se observó con atención. Llevaba un vestido de algodón azul celeste que abrazaba suavemente sus caderas, dejando al descubierto parte de su espalda, y unas sandalias con tacón bajo que resaltaban sus piernas torneadas. Un collar sencillo de plata, regalo de su madre, descansaba sobre su cuello, y en sus orejas brillaban unos pendientes pequeños en forma de gota, que reflejaban la luz matutina. En ese momento, Ana sintió un estremecimiento, mezcla de nervios y anticipación, como si su cuerpo recordara algo olvidado. Mientras preparaba café y tostadas, sintió una presencia detrás de ella. No tuvo que girarse para saber que era don Manuel, que estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina con una taza humeante entre las manos. Su camisa blanca de lino estaba arremangada hasta los codos, dejando ver unos brazos fuertes y curtidos por los años. Su mirada, intensa y serena, se posaba en ella sin disimulo. Demasiado temprano para estar de vacaciones, comentó con una sonrisa ladeada, sin apartar los ojos de Ana. Ella, sin responder, sacó otra taza del armario, sirvió café y se sentó al otro lado de la mesa, intentando mantener la distancia. Pero la seguridad tranquila que irradiaba don Manuel la desconcertaba. No era la seguridad estructurada y calmada de Javier, sino una confianza sin esfuerzo, sin necesidad de imponerse. La conversación fue superficial al principio. Hablaron del clima, de la casa, de la tranquilidad del pueblo. Pero cada frase, cada palabra, parecía cargada de una tensión invisible, como si entre ellos hubiera un idioma secreto tejido con miradas y silencios. Cuando Javier y el resto de la familia anunciaron que irían al mercado para comprar provisiones, don Manuel dijo que prefería quedarse, alegando que la noche le había dejado agotado. Ana dudó un momento. Podría haber ido con ellos, elegir la opción segura, pero algo dentro de ella la impulsó a quedarse. Mientras los coches se alejaban por el camino de tierra, Ana continuó ordenando la cocina, atrapada en una mezcla de inquietud y deseo. De repente, sintió el cambio en el aire, esa vibración sutil que anuncia la presencia cercana de alguien. Giró y lo encontró a menos de un paso, apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y esa calma calculada que encendía más que calmaba. «¿Sabes?», dijo con voz pausada, casi íntima, «no tienes que esforzarte tanto por parecer indiferente». Ana se quedó quieta, las palabras se le atragantaron en la garganta. En ese instante, en ese espacio suspendido entre sus palabras y su silencio, todo cambió. Él no avanzó de inmediato, sus pasos fueron lentos, medidos, hasta quedar frente a ella. Podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma discreto de su loción masculina mezclado con el olor del café. Sus ojos no bajaron la vista ni buscaron sus labios. La miró directamente, esperando, dándole la posibilidad de detenerlo. Pero Ana fue la primera en desviar la mirada. Quiso retroceder, pero la encimera estaba justo detrás de ella. Entonces, sin decir nada más, llevó su mano hasta la mejilla de Ana, apenas rozando la piel con los dedos, y acercó su rostro despacio, con una paciencia casi cruel. Cerró los ojos y sintió el peso de esa decisión caer sobre sus hombros como una manta demasiado pesada, pero no se apartó. El primer contacto fue tan leve que Ana pensó que lo había imaginado, una caricia más que un beso, los labios apenas tocando los suyos, como si él se diera tiempo para preguntar sin palabras si estaba dispuesta a seguir. Y lo estaba. Dios, lo estaba, correspondió. No sabía si era el deseo acumulado, la rabia sorda contra esa parte de sí misma dormida demasiado tiempo o la necesidad desesperada de sentirse deseada. Pero no lo detuvo, dejó que sus labios se deslizaran sobre los suyos, que su mano bajara lentamente por el brazo,
que sus dedos se detuvieran en la cintura, presionando apenas, sin atraerla del todo. Cuando se separaron, lo hicieron con la misma lentitud con la que había comenzado todo. Sin prisas ni explicaciones, solo el eco de la respiración acelerada, las pupilas dilatadas, las manos tensas, a medio camino entre acercarse y contenerse. Don Manuel no dijo nada más. Se apartó, caminó hacia la ventana y se quedó mirando hacia el jardín. Ana se quedó clavada en el suelo, con los labios temblorosos, el pulso desbocado y la incómoda certeza de que aquello no había sido un error pasajero. Era el principio. Y ella, muy dentro, ya sabía que no quería que terminara ahí. La mañana avanzaba entre una niebla ligera que parecía envolver la antigua casona de Pedraza en un halo de misterio. Ana se movía por la casa con pasos medidos, como si cada gesto fuera una coreografía ensayada para ocultar el torbellino que la agitaba por dentro. Su vestido, esta vez de seda color marfil, se ceñía a sus curvas con delicadeza, dejando entrever la línea suave de su espalda y las piernas al descubierto hasta media pantorrilla. Las sandalias de tacón medio, de cuero marrón oscuro, hacían un contrapunto elegante con la sencillez del vestido. Unos pendientes dorados, finos y alargados, oscilaban cada vez que giraba la cabeza, y su cabello, recogido en un moño imperfecto, dejaba escapar algunos mechones que acariciaban su cuello con insinuación sutil. Desde la ventana de la cocina, Ana observaba el jardín, donde don Manuel trabajaba con la parsimonia de quien sabe que el tiempo es un aliado, no un enemigo. Su camisa de lino blanca estaba arremangada hasta los codos, mostrando antebrazos fuertes y curtidos, mientras sus manos manejaban herramientas con una destreza que parecía antigua y natural. Él no notaba la mirada fija que ella le lanzaba, o tal vez fingía no notarla, pero cada vez que se giraba, sus ojos encontraban los de Ana, y en esa conexión silenciosa había un fuego que ninguno se atrevía a nombrar en voz alta. Javier, por su parte, se había encerrado en la biblioteca de la planta alta, rodeado de papeles y llamadas de trabajo, ajeno al clima que se espesaba en la casa. Ana se sentía atrapada entre dos mundos, la seguridad fría y ordenada de su esposo, y la atracción peligrosa y cálida que emanaba de don Manuel. Decidió entonces que necesitaba aire fresco y salió al jardín, donde el sol de mediodía comenzaba a calentar el ambiente. Caminó con gracia, sintiendo cómo el vestido se movía con ella, rozando la piel con cada paso. Don Manuel la siguió a cierta distancia, sin prisa, sin apuros, como un cazador paciente. Cuando llegaron al huerto de naranjos, Ana se apoyó en el tronco de uno de los árboles, cruzando los brazos sobre el pecho, como para protegerse de la vulnerabilidad que crecía en su interior. Don Manuel se acercó lentamente, sus pasos eran como un latido constante, firme y seguro. «No deberías mirarme así», susurró, con una voz que apenas rompía el susurro del viento entre las hojas. Esa mezcla de miedo y deseo es más reveladora que cualquier palabra. Ana no respondió, solo sostuvo su mirada desafiante, aunque sin fuerzas reales para resistirse. Él dio un paso más, y ya no había espacio para fingir casualidad ni para buscar excusas. Su mano tomó la de Ana con una naturalidad que dolía, entrelazando sus dedos con suavidad pero con una firmeza innegable. No intentó besarla en ese momento. El roce de sus dedos, la proximidad de sus cuerpos y la intensidad de sus ojos bastaban para que el pulso de Ana retumbara en sus sienes. Permanecieron así, suspendidos en una pausa interminable, donde cualquier movimiento podía significar un error o una decisión irrevocable. Pero la realidad volvió con la voz distante de Javier y las risas de los niños que jugaban en el patio. Don Manuel soltó lentamente la mano de Ana, como quien se despide de algo demasiado valioso para dejarlo ir de golpe, y juntos emprendieron el camino de regreso. Aquella noche, la casa se llenó de luces cálidas y voces familiares. Las cenas largas, los brindis y las bromas se sucedían con la familiaridad de siempre, pero Ana estaba presente solo en cuerpo. Sus pensamientos se aferraban a cada mirada furtiva, a cada gesto contenido de don Manuel desde el otro extremo de la mesa. Se movía entre los invitados con la precisión de quien lleva años interpretando un papel, pero por dentro la tormenta se desataba. Sabía que don Manuel también medía cada oportunidad, cada instante robado en silencio. Cuando la familia se retiró, Ana se quedó en la cocina organizando los platos, sus dedos temblando apenas sobre el borde del fregadero. Don Manuel apareció sin hacer ruido, tomó un plato y empezó a secarlo con un paño, gesto casual que no logró disimular la tensión que volvía a prenderse entre ellos. ¿Podrías dejar que lo hagan los demás?, preguntó sin mirarla, concentrado en la copa que sostenía.
No me molesta, respondió ella, casi automática. Por primera vez esa noche, don Manuel la miró de frente, con una expresión serena pero cargada de un deseo que ya no intentaba ocultar. ¿Hasta cuándo vas a pretender que no quieres lo mismo que yo?, murmuró. Solo para ella, Ana no pudo responder. Las palabras se ahogaron en su garganta, mientras el corazón le golpeaba con fuerza. Él cerró la distancia que los separaba, apoyó una mano en la parte baja de su espalda y la atrajo hacia él con una calma que dejaba poco lugar a dudas. La otra mano subió hasta su rostro, rozando la mejilla, delineando con lentitud la línea de su mandíbula. El beso que siguió fue profundo, cargado de la ansiedad acumulada, sin espacio para dudas ni remordimientos. Sus cuerpos se fundieron en un abrazo que parecía borrar el tiempo y el espacio, pero justo cuando parecía que nada podría interrumpirlos, un ruido en la casa, una puerta cerrándose en la distancia, los obligó a separarse con respiraciones agitadas y miradas cargadas de lo que no se podía decir. Ana recogió una toalla del suelo, sus dedos temblorosos, mientras comprendía que aquello ya no tenía vuelta atrás. El deseo que creyeron controlar se había convertido en una fuerza imparable, y aunque intuía que la caída sería dolorosa, una parte de ella deseaba que nunca terminara. La tarde se deslizaba lentamente, teñida por el cálido resplandor del sol que se colaba entre las ramas de los olivos del jardín. Ana, vestida con una blusa de seda color coral que abrazaba sus hombros desnudos y una falda lápiz que rozaba justo por encima de las rodillas, se movía por la casa con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sus tacones de charol negro hacían un suave clic contra el suelo de terracota, mientras un delicado collar dorado descansaba en su cuello, combinado con una pulsera fina que destellaba con cada movimiento de su muñeca. Su cabello, recogido en una coleta baja, dejaba al descubierto la curva sensual de su nuca. Don Manuel, por su parte, estaba en el taller situado en la parte trasera de la casa, rodeado de herramientas y madera, con la camisa arremangada y los músculos marcados por el esfuerzo. Ana lo observaba desde la ventana de la cocina, imaginando cómo sería sentirse atrapada entre esos brazos firmes y esa mirada intensa que la consumía en silencio. El ambiente en la casa era una mezcla de rutina y tensión latente. Javier se había ausentado esa tarde para atender un asunto urgente en el pueblo, dejando a Ana y don Manuel a solas en la gran casona. Ana decidió aprovechar la oportunidad para acercarse al taller. Al entrar, el olor a madera y aceite llenó sus sentidos, mezclándose con el perfume sutil que llevaba puesto, una fragancia fresca con toques cítricos que parecía flotar en el aire. Don Manuel la miró al alzar la vista, sus ojos oscuros chispeando con una mezcla de sorpresa y deseo contenido. Sin palabras, Ana se acercó, el roce de su piel rozando la tela de su camisa mientras colocaba una mano sobre su pecho, sintiendo el latido firme y constante que la electrificaba. Lentamente, sus dedos siguieron la línea de su torso, marcando el camino que su corazón quería recorrer. Él cerró los ojos un instante, respiró profundo y, sin apresurarse, la atrajo hacia sí. Sus labios se encontraron en un beso lleno de urgencia contenida, una mezcla de pasión y desesperación que había estado acumulándose durante días. Las manos de don Manuel subieron por su espalda, apretándola con firmeza, mientras Ana se aferraba a su camisa, hundiéndose en el sabor de su boca y el calor de su cuerpo. El tiempo pareció detenerse en ese pequeño taller, atrapado entre el aroma a polvo y el murmullo de sus respiraciones entrecortadas. Cuando por fin se separaron, las miradas decían más que 1000 palabras. Ya no había vuelta atrás, pero la realidad golpeó con fuerza. Un ruido distante, voces que se acercaban, les recordó que no estaban solos. Se apartaron con respiraciones agitadas. El silencio volvió a llenar el espacio, cargado de una tensión que amenazaba con estallar en cualquier momento. Ana sabía que aquel beso no era un simple desliz, sino el inicio de algo que desbordaría sus vidas. Mientras regresaba a la cocina, el peso de la culpa y el deseo se entrelazaban en su pecho, y en su mente una pregunta latía con fuerza: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar? La noche en Pedraza caía lentamente, envuelta en un manto de estrellas que apenas iluminaban la antigua casona. Ana se movía por el salón con la elegancia de quien sabe que cada gesto es observado, aunque nadie pareciera reparar en ella. Llevaba un vestido negro de tirantes finos que dejaban al descubierto sus hombros y parte de la espalda, ajustado en la cintura y con una abertura lateral que insinuaba más de lo que mostraba. Sus tacones de charol hacían un clic suave al avanzar, y un delicado collar de oro con un pequeño colgante en forma de luna descansaba sobre su cuello. Su cabello, suelto y ondulado, caía en cascada sobre sus hombros,
enmarcando un rostro donde brillaban ojos que ocultaban tormentas. La cena había terminado, las risas se habían apagado y los niños ya dormían en sus habitaciones. Javier estaba en la biblioteca, sumergido en papeles y llamadas, ajeno al fuego que ardía en la casa. Don Manuel apareció en el salón con una copa de vino en la mano, su camisa blanca ligeramente arrugada por el día de trabajo, y una sonrisa ladeada que no alcanzaba sus ojos. Ana y él intercambiaron miradas cargadas de significado, un juego silencioso donde cada pausa y cada gesto alimentaban una tensión casi insoportable. Sin decir palabra, él se acercó lentamente, apoyando la copa sobre la mesa, y rozó con la punta de los dedos el brazo de Ana, provocando un escalofrío que recorrió su piel. ¿Sabes que esto es peligroso?, susurró con voz grave, la ironía danzando en sus palabras. Lo sé, respondió ella, con un leve temblor en la voz, pero también lo sé irresistible. Él sonrió, y con un gesto suave, tomó su mano y la llevó hacia sus labios, besando cada dedo con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de su mirada. Ana sintió como el deseo se encendía en su interior, una llama que amenazaba con consumirla por completo. Se acercaron el uno al otro, la distancia entre sus cuerpos desapareciendo como la bruma al amanecer. Don Manuel deslizó una mano por la curva de su cintura, mientras Ana apoyaba la suya en su pecho, sintiendo el latido acelerado que compartían. Sus labios se encontraron en un beso lento, cargado de promesas y secretos, un juego de paciencia y entrega que los envolvía en un mundo aparte, pero la realidad volvió a llamar con la voz de Javier desde la biblioteca, recordándoles que estaban atrapados en una red de mentiras y silencios. Se separaron con un suspiro, conscientes de que aquel juego podía desbordarse en cualquier momento. Ana, con el corazón latiendo desbocado y la piel aún caliente por el contacto, supo que estaba perdida en un juego peligroso del que no quería escapar. Mientras se retiraba a su habitación, una sombra cruzó por la ventana, una figura desconocida que observaba desde lejos, invisible para todos menos para ella, y en ese instante, una pregunta sin respuesta se instaló en su mente. ¿Quién vigilaba sus secretos desde la oscuridad?